Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar y a revisar de manera general, breve, sin profundizar, los objetivos terapéuticos, el cómo abordar el tratamiento en una primera instancia de la angina de pecho estable. Ok, comenzamos. Y entonces lo resumimos, vamos a ir tocando cada uno de los puntos en la presentación, pero lo resumimos en esta es la manera en la que se tiene que abordar al paciente. Uno, explicarle al paciente el problema. 2. Identificar y tratar los cuadros que agravan el problema. 3. Según necesite, recomendarle la realización de adaptaciones de acuerdo a la vida. 4. Corregir los factores de riesgo, lo que disminuirá la aparición de los resultados coronarios adversos. 5. La farmacoterapia usada contra la angina. Y 6. Considerar la posible revascularización. Entonces vamos a ver cada uno de estos, ¿ok? Primero, lo que tenemos que hacer es la explicación y una actitud tranquilizadora, lo primero. A los pacientes necesitan entender su enfermedad, por lo que entonces lo primero es que ellos comprendan que pueden tener una vida larga y útil aunque padezcan la angina de pecho o que hayan sufrido un infarto de miocardio y que previamente se hayan recuperado. Para motivar a los pacientes, lo que se les puede hacer es ofrecer datos de estudios clínicos que revelen una mejor evolución en cuanto a similitudes que tengan con los propios pacientes. Un programa de rehabilitación planificado puede animar a los pacientes a perder peso, mejorar su tolerancia al ejercicio y bueno, controlar de modo más confiable los factores de riesgo. 2. Identificar y tratar los cuadros que agravan el problema, los agravantes. Entonces, ciertas enfermedades pueden incrementar la demanda de oxígeno o disminuir el aporte de oxígeno al miocardio y precipitar o exacerbar la angina en pacientes con una cardiopatía isquémica. Por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, una valvulopatía aórtica, una miocardiopatía hipertrófica pueden causar o contribuir a la angina y deben descartarse o tratarse. La obesidad, la hipertensión, el hipertiroidismo deben tratarse de forma enérgica a fin de reducir la frecuencia y la gravedad de las crisis de la angina para que tengan menos probabilidad de que la puedan padecer. La disminución del aporte del oxígeno al miocardio puede deberse a la reducción de la oxigenación en la sangre, como puede ser en una neumopatía o en presencia de la de carboxiemoglobina por el consumo de cigarrillos o cigarros puros, o la disminución de la capacidad del transporte de oxígeno, como pudiera ser un paciente con anemia. La corrección entonces de estas posibles alteraciones puede reducir o incluso eliminar los síntomas anginosos. Número 3. Según se necesite, recomendar la adaptación de la actividad. La isquemia miocárdica es causada por una discrepancia entre la demanda de oxígeno del músculo cardíaco y la capacidad que tiene la circulación coronaria para cubrir esta demanda. Entonces, la mayoría de los pacientes puede comprender este concepto y utilizarlo para programar de manera racional su actividad. Muchas de las tareas cotidianas que provocan angina se pueden llevar a cabo sin ningún síntoma si se reduce la velocidad con la que se realiza. Estos enfermos deben conocer las variaciones diurnas en su tolerancia a ciertas actividades y reducir sus necesidades enérgicas durante las mañanas, inmediatamente después de la comida, durante épocas de frío, cuando el clima está destemplado, al fin de evitar entonces así un esfuerzo físico y evitar la tensión emocional que pueda ser necesario recomendar un cambio de empleo o de residencia. Por lo general, el acondicionamiento físico mejora la tolerancia a esfuerzos en individuos con angina y surte efectos psicológicos beneficiosos considerables. Entonces debe de recomendarse de manera enfática un programa regular de ejercicios isotónicos dentro de los límites del umbral anginoso de cada paciente que no exceda el 80% de la frecuencia cardíaca que se acompaña de isquemia en la prueba de esfuerzo. Estamos hablando que para este punto el paciente ya se tuvo que haber aplicado una prueba de esfuerzo. De acuerdo con los resultados de esta prueba es posible conocer el número de equivalentes metabólicos o METs, por sus siglas en inglés, Metabolic Equivalents, realizado al inicio de la isquemia, y elaborar entonces así la prescripción práctica de ejercicios que permiten la realización de actividades cotidianas que estén por debajo del umbral isquémico. Pongo un ejemplo, en actividades de cuidado personal que requieren menos de 3 equivalentes metabólicos son lavar y afeitarse, el vestirse, el realizar tareas.
Algunos de cuidado personal que requieren de 3 a 5 metros son limpiar ventanas, barrer con un rastrillo, cortar el césped o transportar objetos de 7 a 15 kilos. Más sin en cambio, objetos, actividades que requieren de 5 a 7 metros de esparcimiento puede ser jugar tenis, esquiar en nieve, jugar baloncesto, pescar en el río, por nada más poner algunos ejemplos. Luego de ahí continuamos con corregir los factores de riesgo. Y dentro de estos tenemos que hay antecedentes familiares de alguna falla cardíaca prematura constituyen un indicador valioso de riesgo que obligan a buscar los factores corregibles como pueden ser la hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes tipo 2. La obesidad modifica el tratamiento de los demás factores de riesgo e incrementa el riesgo de episodios coronarios adversos. Además, suele ir acompañada de otros 3 factores de riesgo, los cuales son la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia. El tratamiento de la obesidad y de estos factores de riesgo concomitante constituyen un elemento esencial para el plan terapéutico del paciente. Una piedra angular del tratamiento de los pacientes es la reducción del consumo de los ácidos grasos y de las calorías para lograr un peso corporal óptimo. Es importante insistirles en especial en el ejercicio regular constante y pérdida de peso en individuos con un síndrome metabólico con diabetes tipo 2 franca. El tabaquismo acelera también la aterosclerosis coronaria en personas de ambos sexos de cualquier edad e incrementa el riesgo de trombosis, angina de trombosis, genera inestabilidad en la placa, infarto de miocardio y de muerte. Asimismo, la angina se agrava con el aumento de la necesidad de oxígeno del miocardio y la disminución de su aporte. Los estudios sobre la abstinencia del tabaco revelan que esta mejora de manera considerable el estado de los enfermos, ya que las frecuencias de estas complicaciones disminuyen de un modo importante. El mensaje del médico debe ser claro, firme y fundamentado en programas dirigidos a fomentar y vigilar la abstinencia del tabaco. La hipertensión, sabemos, se asocia también con un mayor riesgo de complicaciones clínicas de aterosclerosis coronaria y apoplejía, EBCs. Además, la diabetes mellitus acelera también la aterosclerosis coronaria periférica y a menudo se asocia a dislipidemias y con mayor riesgo de angina, infarto y una muerte súbita. Es esencial y muy eficaz el control intensivo de las dislipidemias y de la hipertensión con el objetivo de tener también una presión arterial entre 120 y 80 que a menudo se observan en individuos diabéticos como lo hemos estado planteando. Lo hemos dicho, las dislipidemias, el tratamiento es imprescindible cuando se trata de obtener alivio a largo plazo de la angina, reducir las necesidades de la revascularización y disminuir la incidencia de infarto de miocardio y mortalidad. El control de los lípidos puede lograrse por la combinación de dieta con pocos contenidos grasos, saturados e insaturados, trans, ejercicios y pérdida de peso. Casi siempre es necesario administrar inhibidores de la 3-hidroximetilglutaril coenzima A, la HMG-CoA, que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL hasta de un 20 a un 50% e incrementar el colesterol HDL a un 5 a 9% y así como disminuir los triglicéridos de un 5 a 30%.